Hola a todos, bienvenidos a Mapa TV, como todos los martes a las 23 horas a través de Canal 12 de CCC, con reiteraciones los demás días de la semana. Como ustedes saben, semana a semana armamos la agenda de los temas que nos interesan, y es en función de esa agenda que convocamos a especialistas a nivel nacional y local para analizar juntos los temas que nos preocupan. Hoy hemos invitado a dos especialistas en alergia y asma, el doctor Pablo Moreno y la doctora María Eugenia Alul, que forman parte de Fundaler, una fundación que a nivel nacional ayuda a pacientes alérgicos y asmáticos, para tratar de llevar información y tranquilidad sobre este tema a todas las personas que ya han vivido con asma el año de confinamiento y al tratarse de una enfermedad respiratoria han padecido la preocupación de contagiarse. Vamos a preguntarles acerca de las vacunas, del calendario regular y de la vacuna de COVID, de si son o no pacientes de riesgo y de hasta qué punto se ha comprobado que haya mayor posibilidad de contagiarse cuando uno tiene asma o alergia. Todos estos temas más que interesantes hoy con el doctor Moreno y la doctora Alul en Mapa TV. Bueno, lo habíamos dicho en el comienzo de esta entrevista, una franja etaria importante que tuvo que convivir con pandemia y con su enfermedad preexistente, asma o alergia. En este caso hemos invitado a dos destacados profesionales de Fundaler, que es la Fundación de Ayuda a Pacientes Asmáticos y Alérgicos. Desde Buenos Aires nos acompaña el doctor Pablo Moreno, no es pariente mío, es por coincidencia, y desde Tucumán estamos con la doctora María Eugenia Alul. El doctor Pablo Moreno es especialista en alergia e inmunología clínica, presidente de AEIC y vicepresidente segundo de Fundaler, Fundación de Ayuda a Pacientes Asmáticos y Alérgicos. La doctora Eugenia Alul es médica especialista en alergia e inmunopatología, directora médica del CIPEA, Centro de Inmunología Pediátrica, Asma y Alergia de Tucumán. A los dos, bienvenidos. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que los médicos están con una agenda apretadísima durante todo este tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte, Ximena. Es un gusto volver, aunque sea a través de la televisión de Tucumán. Quiero aclararte que esas siglas que vos dijiste ahí es la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, que es la asociación señera de los alergólogos en la Argentina. Bien, fantástico. Eugenia, ¿cómo estás? Un gusto verte a través de esta videoconferencia y un gusto que tus pacientes de acá de Tucumán te puedan escuchar y escuchar tus conceptos. Muchas gracias, Jimmy. Gracias por esta invitación al programa y poder darle a toda tu teleaudiencia, que es enorme en Tucumán, todas las pautas que tenemos sobre esta pandemia. Y gracias al doctor Moreno que nos acompaña acá también. Bueno, una de las cuestiones que surgen es que hay mucha información que circula, fake news, información falsa. Entonces llamamos a los especialistas, nos preocupamos porque en cada tema específico podamos llevar tranquilidad a nuestra audiencia, y recibíamos muchas consultas de gente que confunde permanentemente los síntomas, que está asustada, que vivió un primer año de confinamiento que le permitió guardarse en casa sin tener que salir, pero la vuelta a la presencialidad de las clases y el progresivo retorno de ciertas actividades que se han ido de alguna manera flexibilizando, hacen que tengamos que
poder tener una palabra con toda esta población de alérgicos y asmáticos. Me gustaría empezar, Pablo, con algo obvio, que es la definición de lo que es asma y alergia. Bueno, a mí también me gustaría empezar con algo que te voy a aclarar, que desde el principio del 2019 vivimos una pandemia que está provocada por un virus, y el virus hace foco a nivel respiratorio. Y por ende todos los pacientes que tienen problemas respiratorios, entre ellos el asma bronquial, lo han vivido con mucha preocupación. Nosotros permanentemente hemos tratado de llevar un poco de tranquilidad a todos ellos que padecen asma, porque no ha habido lugar en el mundo, tanto acá como en los lugares que ha sido bastante fuerte la pandemia, que haya demostrado que el asma sea una enfermedad que va a agravar el cuadro de COVID o que va a favorecer el contagio de COVID. Entonces, por un lado, quiero tener en claro eso, que el asma no es una enfermedad agravante a nivel de cuadro clínico por su condición de asmático, siempre y cuando sea su asma esté controlado. ¿Y qué es el asma? Antes de que me digas, quiero decirte que qué importante que es esto que decís al principio, porque de pronto entender que no agrava o que no es condicionante para el contagio, tranquiliza. Y sabemos que en el asma hay un factor emocional que es muy importante. Entonces, llevando esta tranquilidad a nuestros televidentes, a la gente que padece este tipo de enfermedades, ya estamos como un paso adelante. Ahora sí te escucho con la definición de lo que es asma. Tal cual, por eso es que quería, como principio de nuestra charla, aclararte porque como vos bien lo decís, el asma es una enfermedad que tiene multifactores, es una enfermedad fundamentalmente de los bronquios, se caracteriza por un proceso inflamatorio que da dificultad en la entrada y salida del aire, que da presencia de tos y a veces expectoración. Fundamentalmente el asma es una enfermedad que produce una sensación de falta de aire. Puede empezar en la niñez, como habitualmente lo hace, según estudios internacionales como uno que se llama ISAC, que ha mostrado que el 16% de los niños pueden presentar asma, pero tampoco quiere decir que se restrinja el asma a un periodo de la vida, porque hay un gran capítulo para los que tratamos el asma, que es el asma en la tercera edad, en el adulto mayor, que también es de inicio. Es decir, el asma es una enfermedad altamente prevalente. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que no ha hecho últimamente relevamiento, si bien es cierto, tiene del 2016, que muestra que hay 361 millones de asmáticos en el mundo. ¿Es una enfermedad que muchos la padecen a términos médicos prevalente? Sí, es muy prevalente. ¿Es de cuidado? Sí, es de cuidado. Pero por otro lado, quiero aclararte dentro de esta definición que vos me pedís del asma, que el asma tiene diferentes grados de severidad. Para que se entienda, leve, moderado y grave. Y la mayoría de quienes padecen asma están entre leve, moderado o leve, moderado. Si bien es cierto, hay un pequeño porcentaje de quienes tienen un asma grave. Pero todos estos estadios actualmente hoy tienen un tratamiento y una excelente calidad de vida. Eso es fantástico lo que me estás diciendo. Ahora yo quiero hacer una diferencia entre lo que es asma alérgica y no alérgica. ¿Por qué no nos das esa definición como para que sentemos las bases de la patología de la cual estamos hablando y después entremos a desmenuzar todo lo que la gente que está del otro lado seguramente quiere saber? Claramente, Xime, el asma alérgica es aquella patología asmática, como bien definió el doctor, de una inflamación crónica de los bronquios, que va a generarse a razón del estímulo por lo que nosotros conocemos como aeroalergenos. Es decir, todos aquellos alergenos, o sea, organismos, microorganismos, que viven en nuestro medio ambiente, a los cuales el organismo no ha generado aún ciertas defensas en forma específica. Eso es lo que es el asma alérgico. Y el asma no alérgico es el asma producido por otras causas y por otros mecanismos que no son mecanismos de los que nosotros conocemos como hipersensibilidad o mediados a través de una inmunoglobulina E, que es un anticuerpo del sistema inmune, que da la condición esta alérgica. Bien. ¿Qué es Bueno, lo que déjame que te aclare una cosa, Ximena. No, si interrumpamos todo lo que quieran, porque esto es una charla y la riqueza de este programa tiene que ver con esto. Justamente. Bueno, perdón que las interrumpa. No, está perfecto. Está muy bueno esto que aporta Eugenia, pero yo te quiero contar que por qué nosotros, yo que soy alergólogo, al igual que Eugenia, estamos hablando del asma,
Porque el 70 al 90% de los pacientes que tienen asma tienen un origen en la alergia. Es decir, hay un mecanismo de sensibilización por el cual ese bronquio reacciona de esta manera. Hay un pequeño porcentaje, varían los estudios de acuerdo a los países, pero como te dije, el 70% son alérgicos. Y puede uno tener distintos niveles de alergia y también distintas sensibilidades, como contaba Eugenia, que después seguramente lo vamos a ir desarrollando en el transcurso. ¿De qué hablamos cuando decimos es hiperreactivo al cambio de tiempo? Esa población que está hoy a la tarde con sol, se larga una lloviznita y ya está con moco. Esa población que cuando cambia, bueno, de estación obviamente sufre y padece el cambio de estación. ¿Qué es ser hiperreactivo a los cambios de tiempo o de estación? Vos empezaste hablando y contando que íbamos a tratar de desenmarañar un poco la fake news. Y estas fake news son, a la verdad que son mitos. Y en el asma hay muchos mitos que nos acompañan, atávicos de toda la vida que arrastramos. Y una es la alergia al cambio de tiempo. La alergia al cambio de tiempo no existe como entidad. La alergia al cambio de tiempo no existe porque no hay una sensibilización, como explicó Eugenia, mediada por IgE, una reacción inmunológica al cambio de tiempo. Los pacientes que padecen alergia tienen una hipersensibilidad a los distintos estímulos. Por eso un paciente que entra en un ambiente frío empieza a estornudar o puede su bronquio contraerse, al igual que cuando entra a un lugar muy cálido y muy húmedo. Es decir, el paciente que tiene inflamación de per se alérgica que puede manifestarse tanto en sus bronquios, que se llama asma, como en su nariz, que se llama rinitis, está sensible a los cambios. Y también cuando un paciente huele un perfume que es fuerte, un olor que es fuerte, y lo relaciona y ya lo puede identificar, ¿no? Esa hiperreactividad, Jimé, ahí voy a aclarar algo, esa hiperreactividad para todo el público es una hiperreacción, es decir, una reacción exagerada de todas las mucosas de la vía respiratoria. Y acá hay algo que me parece súper rescatable, lo que decía Pablo recién. Uno no puede quedarse solamente con el bronquio y hablar de asma, porque la vía respiratoria, la vía aérea es una sola entidad y comienza en los orificios de la nariz. Entonces siempre tener en cuenta que va de la mano esa hiperrespuesta, esa hiperreactividad o esa reacción exagerada de las mucosas, que ahora te aclaro qué son las mucosas, empieza desde la nariz hasta el bronquio, es decir, en toda la vía aérea. Por eso es que cuando dicen cambia el clima, lo que vos planteabas recién, empiezan con mocos o se empieza con estornudos o muchos pacientes dicen, doctor, me pica la nariz, yo ya sé que va a cambiar el clima porque empiezo con picor de nariz y de pronto me levanto porque me sirve el pecho. La hiperrespuesta o la respuesta exagerada viene de las mucosas. Las mucosas son las alfombritas que tapizan todo el árbol respiratorio nuestro. Y en esas mucosas existen mecanismos de defensa, una barrera de defensa natural que se llaman cilias, que son como unos pelitos, unos epitelios, que van a recibir esos aeroalergenos, y ahí empieza la acción de las células internas, donde empiezan la secreción de las sustancias del sistema inmunológico a las cuales responden las musculaturas respiratorias con la contracción y el consecuente broncoespasmo que la gente conoce. Bien, Pablo, estos soldaditos, las cilias de la nariz, que serían la puerta de entrada, la grafiquemos así, ¿por qué están débiles? ¿Qué hace que inmunológicamente no tengan la respuesta adecuada? Bueno, yo nunca dije que estuviesen débiles, ¿no? Primero, están alterados, por eso, están alterados. Yo creo que débiles, porque si me entran, digo... Porque hay una enfermedad específica que es de los cilios débiles. En sí, como te venimos contando, y que hizo hincapié Eugenia, para hablar uno en un todo hay que pensar en una vía aérea unida, que empieza en la nariz y termina en el pulmón. Tiene una característica, todas estas enfermedades, que es el proceso inflamatorio. Y se da como cualquier proceso inflamatorio que vos conozcas. Cuando te golpeas y aparece una tumefacción y está colorado, eso es un proceso inflamatorio. Y eso sucede a nivel de las mucosas, que es lo que explicaba Eugenia, que es la piel que recubre la parte interna de nuestro organismo. En la nariz tiene funciones muy importantes, como son la filtración, la humidificación y la calefacción del aire.
todas estas situaciones van a estar dadas por las distintas estructuras que tiene la nariz. La filtración por las vírices nasales, por los pelos de la nariz, por el epitelio, donde quedan atrapados todas las sustancias que no queremos que lleguen al pulmón. Va a estar dado también por las estructuras óseas y de mucosa, que el aire se caliente y llegue con la temperatura ideal para el pulmón. Entonces, toda esa estructura normal se ve alterada por un proceso inflamatorio. Cuando se inflama, el tejido, como para hacerlo gráfico, se ensancha, se agranda y esa estructura se pierde. Y por eso cuando te empieza la función de la nariz y empieza a tener una rinitis alérgica, es como si te pusieses un dedo que obstruye tu fosa nasal, tanto puede ser al 100%, al 70%, y esa es la forma en la cual uno empieza a dejar de tener una buena entrada por la vía superior, que es la rinitis. Bien, para cerrar esta primera parte de la nota con definiciones, porque después vamos a entrar en los síntomas y la diferenciación y en todo lo que tiene que ver con asma, alergia y pandemia, quisiera saber cuál es su opinión al respecto de los tratamientos convencionales pediátricos que muchas veces tratan de solucionar asma y alergia con su expertise, que es la pediatría, y la necesidad muchas veces de derivar al alergista para un tratamiento que le dé mayor calidad de vida a un niño o una niña que padece estos episodios en forma permanente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo voy a hacer, discúlpeme Eugenia, que me anticipe, ¿no? Hace muy poco di una charla que era para un congreso de neumonólogos y yo insistí en que el asma es una especialidad en que se tiene que interactuar con las especialidades. No es patrimonio ni del neumonólogo, ni del otorrinolaringólogo. Es decir, uno tiene que tener un triángulo, el médico de atención primaria, ya sea adulto o pediatra, el alergólogo, el neumonólogo, el otorrinolaringólogo. Si todos interactuamos con su debida medida y su opinión, es donde mayor el paciente va a tener su fruto. Entonces, por eso creo que siempre el paciente, el primero que consulta es o al pediatra o al clínico, es decir, el médico de atención primaria. Y en él tiene que existir y primar el buen criterio de decir, bueno, este paciente me parece que tiene síntomas compatibles con asma, con rinitis, puede ser alérgico, voy a pedir que lo evalúe el alergólogo, voy a pedir que lo vea el otorrino si tiene pólipos, voy a pedirle al neumonólogo que le haga una espirometría o que haga un estudio de función pulmonar. Es decir, yo particularmente creo que de la interacción de las especialidades es cuando mejor tratamiento y mejor resultado se ven, ¿no? Bien, me ha tocado vivir en Buenos Aires y comprobar cómo los equipos médicos pueden trabajar interdisciplinariamente y entienden perfectamente esto que vos describís también de la necesidad del trabajo en equipo y de que no es abordado, una patología no es abordada por una sola especialidad. Eugenia, vos a nivel regional, a nivel NOA, ¿cómo ves esto? Porque entiendo que muchas veces hay chicos que pierden un tiempo enorme con corticoides, con tratamientos que no son los adecuados, hasta que llegan finalmente al especialista que les da una esperanza de que van a poder estar sin los espasmos. A ver, ¿cuál es tu análisis? Mira, Jimé, sí, cuesta un poco más, pero yo creo que esto va cambiando, la mentalidad se va cambiando, se va abriendo más, porque a medida que la ciencia va avanzando, se va interactuando mucho más, las nuevas generaciones vienen ya con otra mentalidad también de interacción, entonces se va gestando este trabajo multidisciplinario y en equipo y surge desde los propios consultorios también poder tener esta interacción. Yo creo que se va logrando paso a paso, poco a poco. Sí coincido con vos en que cuesta a veces un poco más esta mentalidad, pero creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de que a veces en el norte se rige mucho más por las obras sociales de los pacientes, por la comodidad del paciente a veces de decir, bueno, este médico está acá, no me puedo ir allá. A veces el propio paciente es el que decide y elige también, ¿no? Pero se va logrando. Yo coincido plenamente con la opinión de Pablo que el tratamiento óptimo para el paciente es el tratamiento multidisciplinario. Que el paciente nosotros siempre decimos una economía, es como un edificio, no es una puerta, es toda una casa, no es una nariz, es todo un sistema respiratorio y que, como te digo, el trabajo es multidisciplinario porque las patologías son multifactoriales.
Entonces, y yo siempre sostengo, un poco en criollo y a lo tucumano, 2 cabezas piensan más que una y 4 ojos ven más que 2. Entonces, así trato de hacerles entender a mis pacientes la importancia de por qué yo pido que un neumonólogo, un otorrino, un oftalmólogo, otro especialista también acudan, también vayan, y no es porque yo dude de lo que yo estoy diciendo, sino por el trabajo interdisciplinario que tenemos y la conexión. Hoy, gracias a en cierta forma, si uno saca un provecho de esta pandemia, tiene que decir que la virtualidad también nos arrimó entre propios colegas, ¿no? Porque la virtualidad nos permite, al momento de la consulta, poder conectarme con mi otro colega, el otro especialista, y poder hacer la consulta multidisciplinaria. La disrupción tecnológica es uno de los signos de la pandemia, no hay vuelta atrás y en ese sentido en todas las áreas, en todos los ámbitos profesionales, hay un antes y un después, no es una pregunta, una sugerencia o una consulta, hay que incorporar tecnología. Bueno, cerramos la primera parte de la nota y en la segunda parte de la nota vamos a hablar específicamente de cómo conviven los pacientes asmáticos y alérgicos con la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias a los dos. Se encuentra abierta la preinscripción online 2021. Para nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años, nivel primario y nivel secundario. Desde 2021, para alumnas y alumnos, el colegio extiende el proyecto de coeducación a todos los niveles. Preinscripción online, esclavastucumán.edu.ar/preinscripción. Segundo tramo de Mapa TV, como todos los martes a las 23 horas, en Canal 12 de CCC, con reiteraciones los demás días de la semana. Hoy hemos invitado a 2 especialistas, uno de Buenos Aires, el doctor Pablo Moreno, especialista en alergia e inmunología clínica, y a la doctora Eugenia Alul, que es especialista en alergia e inmunopatología. En el primer tramo de la entrevista definimos lo que es asma, alergia, rinitis alérgica. Hicimos un panorama general para que la gente entienda que
queríamos que se sepa bien de qué patología preexistente partíamos para hablar del tema que ahora viene. Queremos saber cómo han convivido en 2020 los pacientes asmáticos y alérgicos con la pandemia de COVID-19. Contanos, Pablo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, con respecto a la pandemia, creo que no ha habido persona, tenga asma, tenga rinitis, tenga diabetes, sea flaco, sea alto, sea gordo, que no la haya padecido. Porque todos hemos padecido, en cierta manera, con un gran grado de tensión y un grado de temor, la pandemia. Los pacientes que tienen patología respiratoria, más particularmente, como te dije al principio de la nota, el asma, uno ha escuchado mucho, todos hemos escuchado que la complicación más importante que da el COVID es un problema a nivel pulmonar, una neumonía. Y por ende asocia, mi problema es a nivel pulmonar, el asmático, esto me va a empeorar y hasta ahora no ha mostrado ser así. Me interrumpo porque la enfermedad tiene 1 año y 3 meses de evolución. Quizás de acá a 5 años, digamos, nos equivocamos, sí tenía relación. Pero hoy en el mundo, en lugares que se han hecho estudios, inclusive en la Argentina, Italia, Estados Unidos, China, que es donde empezó, ha mostrado que los pacientes que tienen asma no han mostrado una mayor severidad en el caso de que se contagie. Pero quiero hacer una aclaración acá. No quiere decir que el paciente asmático no se vaya a contagiar. El paciente que tiene asma tiene los mismos riesgos que el que no lo tiene. Si bien hubo estudios que se publicaron en revistas muy serias como el Journal of Allergy de la Academia Americana, que han mostrado que cierto grupo de pacientes asmáticos tendrían menos predisposición al contagio, eso no se ha demostrado todavía. Es una hipótesis, ojalá la podamos demostrar, ojalá podamos tener en claro cuáles han sido esos mecanismos preventivos que han ayudado a los pacientes asmáticos a no tener un gran contagio. Pero hasta hoy sabemos que el paciente que tiene asma tiene el mismo riesgo de contagiarse que el que no lo tiene. Siempre y cuando su asma esté controlada, la evolución va a ser como cualquiera de la población que tenga COVID. No quiere decir que no se vaya a complicar, sí se va a complicar, como se complica en quienes no tienen asma. Pero por eso la idea que siempre quiero transmitir cuando hablo es que el paciente asmático tiene que cuidarse como se cuidan todos. Vos hablabas también de que al inicio de las clases muchas madres me preguntan, ¿y puede volver? Yo digo, por supuesto que puede volver el chico a la escuela siempre y cuando el asma esté controlado, siempre y cuando esté bajo un tratamiento, siempre y cuando dé la opinión el médico, porque ese chico tiene que volver a tener la calidad de vida que tenía antes. Y parte de la calidad de vida es que uno vuelva a la escuela, que haga su actividad física, que use su educación y que interactúe con las personas de su edad, ¿no? Bien, de aquí... Acá te voy a hacer perdón que te interrumpa, Sime, pero acá quiero aportar algo a lo que dice Pablo en relación al control del asma del paciente, y sobre todo en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Fuera del COVID es fundamental, el asma es una patología totalmente controlable y tratable, hasta incluso en muchos casos puede ser reversible. Y esto es fundamental, más allá de la pandemia y de la no pandemia, el inicio de la escolaridad, el inicio de las clases, muchos padres asisten al consultorio a preguntar, ¿puedo llevar un certificado para que no haga actividad física? No, todo lo contrario, el paciente asmático debe realizar actividad física. Pero eso es en consecuencia de que tenga su asma controlada, como decía el doctor Moreno, con los inhaladores o con los biológicos o con la medicación que su especialista le prescriba. Es fundamental y nosotros desde Fundaler hacemos mucho hincapié en esto, incluso más se facilita la actividad física. Y ya la actividad física, y acá si podés intervenir, Pablo, vos también en esto, la actividad física para el paciente asmático no es una actividad en particular, sino que ya está abierto el abanico y que el paciente asmático puede realizar, mientras tenga su controlado su asma, puede realizar la actividad física que el paciente desee. El asma, en un concepto más dinámico, tiene varias patas de este tratamiento. Por un lado es la medicación preventiva, que va a ayudar a que su asma no aparezca. Por otro lado es el alivio en el caso que aparezcan los síntomas. En otro caso es tratar el origen, si es una enfermedad alérgica, que es la inmunoterapia.
Otro es el control medioambiental. Si uno ha ido al alergólogo, uno la vio a la doctora Luna en su consultorio en Tucumán y la doctora le dijo, usted es alérgico a los ácaros, seguramente la doctora le va a dar pautas de higiene para el medio ambiente en el que uno desarrolla la vida. Y esto es importante porque en la pandemia hemos vivido muchas horas dentro de nuestras casas y las medidas de higiene no extremas, más allá de la parte del COVID, para las enfermedades alérgicas, es importante tenerlas en cuenta. No tener libros, peluches, revistas, alfombras, porque el mayor productor de alergia se llaman los ácaros del polvo. Exactamente. Y es ahí donde convive. Entonces, como te decía, parte de medicamento, preventivo, alivio, inmunoterapia y control medioambiental y la actividad deportiva. Hubo mucho cuestionamiento si la natación era lo mejor, si los pacientes podían correr. Hoy nosotros decimos que la actividad tiene que ser la que le guste, la que le plazca. Porque si un chico que le gusta correr y lo obligamos a nadar, no va a nadar. O un adulto, no voy a restringir a un grupo de a los niños. Tiene que ser la actividad que le plazca siempre y cuando haga una actividad deportiva. Creo que lo más importante que hemos dicho en estos dos tramos de la entrevista es que no hay ningún estudio que asocie la enfermedad de asma a una mayor probabilidad de contagio o un empeoramiento en el transcurso de la enfermedad. Pero sí hay estudios a nivel mundial que han demostrado que el confinamiento ha hecho que nosotros, todos los que tenemos cualquier patología, eliminemos los controles de rutina y el seguimiento de los tratamientos que se venían realizando. Quiero que me opinen acerca de cómo han visto ustedes desde Buenos Aires, vos Pablo, y aquí en Tucumán, Eugenia, si ha habido dejarse estar en muchas cuestiones de seguimiento de los tratamientos preexistentes. Particularmente el asma es una enfermedad crónica. Crónica significa por un largo periodo de la vida. Y como toda enfermedad crónica, exige un tratamiento crónico y diario. En los pacientes que tienen asma, no pasa en las otras enfermedades, cuando empiezan a estar mejor, no sé por qué mecanismo psicológico, lo primero que hacen es abandonar el tratamiento. Y eso es un error. Y ha pasado en la época de pandemia que muchos pacientes, o por temor o por desconocimiento, los han abandonado a los tratamientos. Hay quienes han empeorado, hay quienes se han mantenido, pero bueno, hoy el consejo es que en esta situación de pandemia no es tan contraindicada ninguna medicación para el tratamiento ni del asma ni de la rinitis. Nosotros hemos centralizado nuestra charla en el asma y la rinitis, pero la alergia es mucho más que el asma y la rinitis, es la dermatitis atópica, la urticaria, la alergia alimentosa, la alergia por medicamentos, y en ninguno de estos casos la medicación debe suspenderse por la presencia de esta pandemia, ¿no? Bien, ¿cuál es tu acá te voy a aclarar algo en respecto a la medicación, que no es bueno que se automediquen. Esto que vos decís, que el paciente se mantuvo en su casa, y mucho paciente que no acudió a su control y a su consulta médica se automedicó también, y eso no está bueno. El control del asma tiene que ser llevado de la mano del especialista en conjunto con el paciente. Entonces lo aconsejable es esto, asistir. Hoy, gracias a que ya tenemos una alta, si bien no es el número que esperamos, pero tenemos una alta población vacunada, la asistencia, la mayoría de los centros médicos cumplen con un protocolo de atención. Entonces el control de la enfermedad, el control de las patologías, en el caso nuestro la patología alérgica, es posible llevarla a cabo y debe llevarse a cabo, no automedicarse. Bien, circulaba cuando iba a iniciar la vuelta a la presencialidad una información que decía que se iba a aceptar la ficha médica del año pasado. Nosotros salimos a alertar desde este espacio de la inconveniencia de trabajar un año entero y después de confinamiento con una misma ficha médica del año anterior. Digo, nosotros tenemos que hacer los controles de rutina de todas las patologías, verlo al chico, medirlo, pesarlo y entender que el médico pediatra, el clínico, el que recibe al paciente tiene que poder tener contacto, revisarlo y bueno, y saber cómo está esa persona. Los voy a invitar al tercer tramo de esta entrevista para cerrar. Vamos a hablar de la inmunoterapia, que es algo que interesa mucho, y de la vacunación, que es un tema muy importante que todos estamos esperando y sobre todo los pacientes de riesgo. Ya volvemos.
Tercer y último tramo de Mapa TV de hoy, con dos especialistas, desde Buenos Aires el doctor Pablo Moreno y desde Tucumán la doctora María Eugenia Alul. Algo que ha torturado durante todo este tiempo a cada persona que tenía un síntoma es poder diferenciar la sintomatología entre lo que es una rinitis alérgica, un resfrío, una gripe o el tan temido COVID. Me gustaría, Pablo, que nos digas cuáles son las principales diferencias para que la gente tenga mucha claridad al respecto y no entre en pánico innecesariamente. Bueno, como contaba al principio, los síntomas del asma son fundamentalmente la sensación de falta de aire, la tos, la expectoración, a nivel de la rinitis, prurito, picazón nasal, moco y estornudo. Estos síntomas, si bien se pueden presentar en el COVID, el CDC, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, los clasifica en escasos, poco frecuentes y nulos. Estos síntomas son poco frecuentes de que se aparezcan. El COVID tiene algo muy particular, que es la fiebre. La presencia de fiebre nos va a orientar a que no estamos padeciendo un proceso alérgico. Otra característica del COVID es la anosmia y ageusia, y te lo digo en términos médicos, y simplemente la falta de olfato y la falta de gusto. Todos los otros van y vienen, pero estos sí son neumónicos, son bien específicos para el COVID. Yo tengo moco y estornudos y me duele y tengo falta de aire, ¿puedo tener COVID? Y yo no te lo puedo garantizar que no lo sea, pero hay que esperar la evolución. Y si es en esa evolución fiebre, sí corresponde tener un protocolo de seguimiento. No sé. Bien, voy a sumarte algunas cositas a esto, Ximena, y a toda la audiencia, es que muchos pacientes que son no solo riníticos, sino que son sinusales, es decir, que tienen una sinusitis alérgica, también pueden confundir los síntomas y decir estoy con moco, y a veces esa sinusitis alérgica da una febrícula. Te llaman, doctora, tengo 37.2, 37.5. Bueno, la diferencia está en que el COVID habitualmente es por arriba de los 38 y acá no hay que asustarse, voy a usar un término del doctor Moreno, hay que ocuparse. ¿Y qué es el ocuparse? La única manera de la diferenciación de síntomas es hacer los estudios de test rápido de PCR para COVID. Estamos en pandemia y es necesario hacer el diagnóstico diferencial. No quedarnos con que son mis sinusitis habituales. Con cierta agilidad. Ahora quiero que me aclares dos cosas, lo de la ficha médica y preguntarte en un mismo speech si esto de los test está funcionando ahora con cierta agilidad. Sí, claramente. La ficha médica no es válido tener, no nos quedemos como papás con la ficha médica del año pasado. Nuestros hijos van evolucionando, su organismo crece y sus mecanismos también, por lo tanto es necesario hacer, la ficha médica cumple una función muy importante que no es solo el paso de grado, sino es la evaluación completa de nuestro niño, de nuestro hijo fundamentalmente. Entonces, el afán de decir sirve la ficha médica del año pasado es para evitar las aglomeraciones en los centros médicos, pero la mayoría puede hacer consultas en distintos tiempos en los diferentes centros, evitando esas aglomeraciones y ir haciendo paulatinamente la revisión del niño en cada especialidad que la ficha médica lo solicita. Eso por un lado. No, el mensaje es, como papás, no nos quedemos tranquilos, que porque hemos tenido a nuestros niños un año encerrados, el niño no puede desarrollar alguna enfermedad o algo porque no conocemos la genética, y la mayoría de las enfermedades tienen un patrón genético. Entonces, acudamos a nuestros médicos. Por otro lado, acá se puede acudir a nuestro médico a través de la telemedicina, Ximena. No es necesario ir a abarrotar los centros médicos, a hacer largas colas, padre, hijo, abuelo y todo lo demás. La ficha médica también puede ser completada vía telemedicina. Yo ayer, es decir, con el interrogatorio, lejos, hice una consulta virtual con un oftalmólogo por un orzuelo de mi hijo de 10 años. Le agradezco al doctor Vidal. Y realmente uno creía que era imposible, pero saqué 3 fotos, mandé las fotos, vimos todo, analizamos. Yo fui la que me encargué de manipular el ojo de mi hijo para saber si era una picadura de mosquito o un orzuelo y solucioné el problema. O sea, también tenemos que habituarnos a esta nueva forma de acceder a la medicina.
Es como vos dijiste, la virtualidad llegó para quedarse y no puede hacerse omiso este hecho de la virtualidad, y realmente nos está arrimando muchísimo, y los pacientes pueden solicitar la telemedicina. No tienen que tener miedo porque se puede hacer desde una videollamada, desde una comunicación por cualquier plataforma vía online, desde una computadora. Del lugar del mundo en que esté, lo puede hacer a través de la telemedicina, tener acceso a su médico y hacer las fichas médicas, que es lo que apuntaba. Por otro lado, tu otra pregunta es, sí, la agilidad de los test está. Yo te puedo decir que en la consulta a diario muchos pacientes llegan creyendo que es el moco del otoño, el cambio estacional típico, y realmente vos decís, no, esto hay que hacer una PCR porque se acompaña de otros síntomas como el dolor orbital, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. Inmediatamente hay que hacer el test rápido de la PCR que en la provincia se están haciendo. Me interesa, Pablo, tu opinión acerca de la llegada de las vacunas contra la pandemia del COVID-2019. ¿Cómo analizás a la población que ya se ha vacunado y la que está a la espera, que son todos los que tienen distintos factores de riesgo? Yo tengo una postura muy estricta con respecto a la vacunación. En todo el mundo, desde diciembre del 2019, se han ensayado muchísimos tratamientos terapéuticos. Habrás escuchado la hidrocloroquina, la ivermectina, el uso profiláctico de antibióticos, de corticoides, y a ciencia cierta nada ha comprobado que así sea, que vaya a funcionar el tratamiento. Lo único que ha funcionado como medida preventiva hasta ahora es el distanciamiento, no el aislamiento, sí el distanciamiento. No estar sobre las otras personas, el uso del barbijo correctamente colocado, que ocupe nariz, boca y mentón. Que cuando uno está en multitudes, cuando está reunido con mucha gente, es mayor la probabilidad de contagiarse, y por eso no está bueno que haya reuniones muy numerosas. El distanciamiento, el estar al aire libre, todas estas van a ser medidas que disminuyan el riesgo de contagiarse. Eso es por un lado. Y por otro lado, la única forma que existe en el mundo, como hoy mundo, como lo conocemos, son las vacunas. Y por suerte hemos tenido un desarrollo como nunca antes en la historia de estos 2021 años se ha visto, que es poder tener la vacuna en 2 meses, porque ya en 2 meses teníamos las vacunas. Después sí se hicieron los ensayos, todo eso. Las fases y todo. Pero la verdad que fue maratónico, increíble. Lo que no se hacía en 20 años se hizo en 6 meses. Creo que todo el mundo se puso a trabajar en esto. Mucha gente decía, por favor, que aparezca la vacuna. Y también pasó que cuando aparecieron las vacunas, dijeron, ¿y pero por qué aparecen tan rápido las vacunas? Debe ser que la pueden envenenar. Le van a envenenar, la vacuna no está demostrada. Cuando hablo, el otro día tuvimos una charla acá con Eugenia, con el Instagram de Fundaler, y les aclaramos que lo que primero se investiga en una vacuna, en fase clínica, no en la preclínica, es que la vacuna no cause daño. Eso es lo primero. Después sí, que funcione, que se logren los objetivos, que el porcentaje de inmunidad que cree. Entonces, cuando yo escucho ese, no, yo no me voy a vacunar porque me va a hacer mal, lo primero que se investigó es que no te haga nada, absolutamente nada. O sea, para hacer vacuna y llamarse vacuna, no tiene que hacer ningún efecto negativo en el cuerpo de la persona que lo reciba. La vacuna es un medicamento, y como tal medicamento, la primera fase clínica es eso, que investigar en un grupo pequeño de personas que no haya producido daño. Y después, por otro lado, creo que si no tenemos acceso a las vacunas, esta pandemia no se va a detener nunca más. Porque el contagio es muy fácil, tiene las nuevas cepas, la amazónica, la de Sudáfrica, etcétera, tienen un alto poder de poder contagiar. Entonces, si uno no tiene una defensa creada por su propio organismo, esto no va a tener una solución. ¿Cuál es la prioridad hoy? Es que se aplique todo el mundo la vacuna. Es cierto que existen grupos que están más propensos al contagio. Por eso empezaron por los adultos mayores, siguieron por los médicos que están en la primera línea, los de terapia intensiva, los enfermeros, el equipo médico. Después siguieron por los médicos que hacemos la atención en los consultorios.
Después las personas de 80, de 70, pero lo ideal es que se vacune todo el mundo. Entonces, mientras más vacunados tengamos, más rápido vamos a poder salir de pandemia. Hay muchas cosas que se puede criticar en este momento. Bueno, la Argentina ha sido un lugar que no ha sido el peor, tampoco ha sido el mejor, pero también tenemos a disposición 3 clases de vacuna que son gratuitas por suerte y que todo el mundo va a tener algún momento acceso. Tenemos ese mito de decir, no, la vacuna, yo he escuchado cada cosa cuando me han preguntado qué va a producir en el ADN, vos seguramente lo sabes, pero por ahí no todo el mundo sabe, es nuestro código genético donde está la información de la cual nosotros somos como individuos, y es que si eso se va a meter en nuestro ADN, eso no existe en el mundo. Hay un solo virus, que son los virus de transcriptasa reversa, como el virus del HIV, que sí se puede acoplar, pero eso no existe, esa tecnología en el mundo. Ahora, ahí hago mea culpa de los medios masivos de comunicación que realmente levantan cualquier información y de alguna manera también el tema se ha politizado, entonces, bueno, es como que es muy difícil tener un espacio donde uno pueda sentarse, reflexionar. No son la mayoría de los medios los que buscan especialistas y hablan seriamente de los temas, entonces la gente dice cualquier cosa y cualquier cosa miente, que algo quedará. O sea, yo sé de la idea que se confunde mucho a la gente y esto es muy peligroso porque en definitiva hay gente que está en edad de vacunarse, que ha tenido la posibilidad de vacunarse y que por tanta fake news ha terminado eligiendo no vacunarse, lo cual para mí es pecado mortal. O sea, yo digo, si tiene la posibilidad de salvar su vida, si es la de AstraZeneca, si es la vacuna de qué sé yo, la Pfizer, de Moderna, Pfizer o la Sputnik, cualquiera de las 3 es una buena noticia. Hoy es una gran noticia. Entonces, bueno. A mí me gustaría también aclararte algo. Uno puede tener la decisión de no vacunarse si viviese en un ambiente solo. Porque está bien, uno puede tener la decisión. Pero aquí estamos pensando con la actitud de prevenir las enfermedades en el prójimo. Porque si yo dejo de tener la infección y dejo de contagiar, también la dejo de transmitir. Entonces, no solo cuando uno elige no vacunarse está pensando en uno, sino también está poniendo en riesgo a todos los que nos rodean, ¿no? No quiere decir que no vayan a contagiar, pero sí que no desarrollen la enfermedad. Ahora, ¿por qué los medios levantan que una mujer de tantos años falleció al recibir la vacuna? O sea, así es muy difícil hacer una campaña de concientización y que las cosas funcionen. Bueno, yo creo que todo esto hubo un problema cuando empezó, el primer lugar del mundo donde se autorizó la aplicación de la vacuna fue el Reino Unido. Y dijimos, bueno, por suerte ya empezó en Inglaterra a ponerse la vacuna. Y el 9 de diciembre aparecieron en todos los diarios que dos personas que trabajaban en salud habían presentado un shock anafiláctico, que es la reacción alérgica más severa que uno puede tener y en la que sí existe compromiso de la vida. Pero cuando nos pusimos a analizar, estas personas tenían antecedentes de haber producido reacciones alérgicas severas previas, tenían en su poder la solución, que es la adrenalina. Entonces, de ahí salió la confusión, inclusive tapa de uno de los mayores, yo lo mostré en una charla que di, de los mayores diarios que tenemos acá en el país, decía, ¿qué va a pasar con los 10 millones de alérgicos que viven en el país? No va a pasar nada, porque ni el asma, ni la rinitis, ni la urticaria, ni la dermatitis atópica, ni inclusive la alergia a medicamentos, esto te soy un poco vehemente porque me molesta que eso se informe, están contraindicadas de las vacunas. ¿Y qué me ha pasado con muchos pacientes que tienen, por ejemplo, asma, que van a aplicarse y la enfermera con buen tino y con buena situación de la que está haciendo, le pregunta, ¿usted tiene alergia? Y el paciente dice, sí, yo soy alérgico, tengo asma. Entonces la enfermera dice, no, usted no se puede vacunar. Falta de información. Exactamente. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que vos nos das, Ximena, de decir que esos pacientes sí tienen indicación de aplicarse vacuna para el COVID. En esto voy a sumarte, Ximena, desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica hemos publicado hace unas semanas atrás
un position paper sobre la vacunación de COVID en referencia al paciente alérgico. Eso sería bueno si pueden todos nuestros colegas ingresar a la página de la asociación, alergia.org.ar, e informarse, porque realmente es lo que vos decís, hay una desinformación tremenda, y eso lleva a que toda la comunidad tenga miedo. La comunidad alérgica, el paciente alérgico tiene miedo a la vacuna y se está prohibiendo de dar un beneficio importante para la salud comunitaria y la salud pública en general. Tenemos 4 minutos para que cierres con el calendario anual de vacunaciones, que es algo que un poco estamos dejando de lado porque estamos pendientes de la vacuna de COVID y esperando que eso llegue. Entonces muchas veces dicen, no, prioriza, espera la del COVID, y bueno, y todo el otro calendario que es tan necesario en todas las edades queda un poco al margen. Quería que nos comentes, Eugenia, acerca de eso específicamente. Es muy sencillo, Jimé. Aquellos pacientes que son pacientes de riesgo, que ya tienen el turno para la vacunación de COVID o están próximos a su turno, deben priorizar la vacunación a COVID. Y luego de la segunda dosis, a los 14 días pueden darse las dosis del calendario, que en realidad para la mayoría de la población las vacunas inminentes que vienen son la vacuna antigripal y la de la neumonía. Como nunca y más que nunca se recomienda en este año dar la vacunación antigripal y la antineumocóxica, ya que son las enfermedades prevalentes de la temporada invernal, que si sumamos a la COVID-19 vamos a hacer una epidemia aún mayor todavía. Ahí se comenta eso, la trivalente o la cuadrivalente, o sea, ¿es lo mismo o no, básicamente la vacuna hay que antigripal no, la vacuna antigripal, la vacuna la que viene, las cepas recomendadas son la tetravalente, son 4 cepas. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente yo cuando hablo de cepas hablo de hermanitos. A, B, influenza, el virus de la gripe es el virus de la influenza. A, B, que es el virus de la gripe estacional, conocido históricamente, y luego la influenza que se conoce como gripe A, que viene el H1N3 y el H3N1. Estos son las cepas recomendadas para el hemisferio sur en el 2021, entonces la que viene es la tetravalente. Bien, entonces perfecto. Se recomienda la vacunación antigripal. Si ya tengo turno para la vacunación de COVID, priorizo vacunación COVID, segunda dosis, y recién a los 14 días me doy la vacuna de la gripe y del neumococo. Si aún no estoy dentro de la población a vacunar para vacuna COVID, pues voy avanzando y me doy la vacuna de la gripe y la del neumococo, y a los días 14, 20, 21 o 30, o al momento que me llegue la vacunación del COVID, me doy la vacunación de COVID. Bien, en el caso de los niños... Sí. Perdón, Antes de que una pases a los aclaración. niños, una consulta de un televidente que consultaba por mail que si había tenido COVID asintomático, no debía hacerse un PCR antes de darse la vacuna contra la gripe y la neumocócica. Eso, ¿cuál es la respuesta? No es necesario. Es muy buena y muy interesante la pregunta porque me amplía para aclarar algunas cosas. No es necesario realizar un PCR de alta. Lo conveniente es, pasó los 14 días, 21 días, por más que haya sido asintomático, entre el día 21 y aproximadamente los 30 días se aconseja darse la vacuna para el COVID si tiene el turno. Es decir, aquel paciente que cursó COVID asintomático o sintomático debe vacunarse para la COVID-19, pasado los 30 días de haber tenido su PCR. No es necesario un PCR de alta, pero sí puede hacerse un análisis serológico para ver qué nivel de anticuerpos de defensa quedó después de su patología. Pero para la neumocócica y la de la influenza no es necesario un PCR de alta. No es necesario un PCR. Puede dársela tranquilamente pasado el día 21 o 30 del PCR COVID positivo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Tienen 1 minuto cada uno para decir lo que quieran, para hacer sus conclusiones. Y la verdad es que de corazón les agradezco un montón su tiempo y la predisposición para que aclaremos tantos temas tan importantes que llevan tranquilidad a nuestra audiencia. Yo te agradezco, Ximena, la oportunidad que nos das acá de llegar a Tucumán y de llegar a toda tu audiencia. Estamos en una situación terrible en la que vive el mundo. Hay una solución. Por ahora, la solución es la vacunación y mantener lo que venimos repitiendo desde hace 1 año y 3-4 meses, las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento. Los pacientes asmáticos, los pacientes con rinitis, tienen una excelente calidad de vida
tienen que vacunarse también para el COVID. Y por mi lado, espero que pronto poder estar en Tucumán. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Tu cierre, Euge, para toda la audiencia de MAPA. Primero agradecerte, Sime, y llevar tranquilidad a la población de que si entre todos ponemos un poquito de cada uno, la mejor vacuna la tenemos en nuestras manos, como decía el doctor Moreno. El uso del tapabocas correcto, no de cuello, no de pulsera, no de sombrerito, sino tapando nariz y boca, y el distanciamiento social y las medidas higiénicas de lavados de manos. Esa es la mejor vacuna que tenemos por ahora. Aquellos que pueden llegar a darse las dosis de vacuna, desen la dosis de vacuna para la COVID y tratar de vivir lo mejor posible, aprovechar el día a día manteniendo el distanciamiento social. Podemos reunirnos virtualmente, afianzarnos al crecimiento de la población en lo que respecta a la tecnología y consultar a sus médicos. No dejar que el miedo los paralice, no dejar que el miedo a enfermarnos y a contagiarnos nos mantenga desunidos, sino que al contrario, unirnos y estar comunicados a través de este medio que es la tecnología. Bueno, los dos, muchísimas gracias por su presencia. Con ustedes, televidentes de MAPA TV, nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.